el Señor ha traído una palabra profética para con nuestras vidas. Aleluya. Yo creo que si esto me ayudaba cuando yo estaba meditando esta palabra, una vez que el Señor me llevó en el lugar. Aleluya. Cuando yo estaba meditando, o antes de meditar esta palabra, yo estuve durmiendo la noche de antes de ayer. Yo preguntando al Señor después de mi oración, ¿qué es lo que yo debo de hablar? El Señor me habló. El Espíritu de Dios me habló. Me enseñó la aflicción de mi corazón. Aleluya. Porque ese tiempo yo estaba muy angustiada. Aleluya. Sabemos que tenemos cosas que a veces nos suelen molestar. Puede ser problemas familiares o puede ser el estado de tu propia vida. Ahí es donde el Señor me pudo llevar y me enseñó que mira todo eso. Los cristianos actualmente ya no quieren pasar, ya no quieren sufrir, solamente quieren recibir, pero no quieren sufrir. Los cristianos tienen que aprender que todo lo que necesitan, que viene de mi parte, primeramente tiene que pasar en el proceso. Aleluya. ¿Por qué? Porque si tú miras bien, mira el Hijo del Hombre, cuando Él vino allí en la tierra, Él bajó en la tierra, en la carne, para venir a entregar su vida a causa de vosotros. Pero mi iglesia ya no quiere pasar en el proceso, solamente quieren recibir. Que cuando uno pasa en una situación, piensa que ahí es donde ya termina su vida, pero no es así. Mira el Hijo del Hombre cuando viene a morir, a su nombre, Él tenía que sacrificar su vida, pero antes de sacrificar su vida, Él pasó en un proceso. A su nombre. No me puso a llorar en el sueño. Yo dije, ¿cuál es el proceso? Aleluya. Amén. El proceso son tentaciones. Porque Jesús también son tentaciones. Y los cristianos ya no quieren pasar en las tentaciones. Pero es menester que un cristiano normal, así es, que un cristiano tiene que pasar en medio de tentaciones. Cuando tú pasas tentaciones, no significa que ahí es donde has terminado tu vida. A veces tentaciones nos ayuda o nos empuja hacia adelante. A su nombre. Eso es lo que podemos ver en el libro de Mateo. Vamos a ir rápidamente. En el libro de Mateo, capítulo 4, desde verso 1 bajando, donde Jesús fue llevado en espíritu en el desierto, donde el diablo le estaba zarandeando. Aleluya. No es porque Jesús no tenía la potestad y el poder de poder resistir o decir al diablo vete. Es porque él sabía que tenía que pasar en el proceso. ¿Y cuál era el proceso de Jesús? Era pasar primeramente las tentaciones. Después de esas tentaciones, ahí donde vino a optar la victoria. A su nombre. Por favor, alguien esté en el lugar. Libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 bajando. Dice así en mi versión, va a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días
y 40 noches. Tuvo hambre. El versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El versículo 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sustentará, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El versículo 8 dice, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrare me adorares. El versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. A su nombre. Gloria. He aquí vinieron los ángeles. Le sirvieron. Aleluya. Amén. Tal y como hemos escuchado, que Jesús fue llevado en espíritu en el desierto. ¿Por qué? Porque tenía que pasar un proceso. Y el proceso por el cual era obtener la gloria después de todo. Aleluya. ¿Cuántas veces cuando pasamos una situación pensamos que ahí es donde nuestra vida ya ha terminado? Pero déjame decirte que lo que tú estás padeciendo en tu vida no significa que ahí está tu vida se ha acabado, porque Dios tiene control. Podemos ver tal y como la historia nos está enseñando
diablo, él también podía decir, como ahora yo estoy pasando en el hambre, 40 días y 40 noches, yo pasando en hambre. Coño, yo creo que yo ya puedo comer. Pero él no dijo esto. ¿Y cuántas veces solemos decir, cuando tú ves que la situación está creciendo, cuando tú ves que la dificultad se multiplica, dices, no, parece que ya no voy a soportar eso? Muchos ya se han vuelto más en el mundo a causa de no poder saber aguantar, a causa de no poder resistir al diablo. Y muchos de ellos ya se han vuelto en el mundo. Aleluya. Pero la situación tuya, o todo lo que tú puedes atravesar, no significa que ahí es donde tú terminas. A veces esto te puede dar más esfuerzo espiritualmente, porque para que te identifica que tú eres un cristiano o eres un guerrero, tú tienes que pasar en esa situación. Jesús era un guerrero, por eso el diablo no tuvo espacio en su vida. A su nombre, a su nombre. El diablo también a veces te va a aparecer en tu vida, y va a aparecer también con los versículos bíblicos, porque él también conoce los versículos bíblicos. Aleluya. Déjame decirte, a mí sabía esto, porque tú no sabes lo que ha traído. Quizás ha traído eso para dejarte salir en el camino de Dios. Puede ser que te ha traído esto para dejarte caer. Pero lo que tú tienes que hacer, las aflicciones, los problemas y todo lo que puede pasar en tu vida, no significa que ahí está tu derrota, sino que ahí está tu bendición, ahí está tu victoria. Muchos quieren ser elevados, pero muchos no quieren pasar en la aflicción. Muchos quieren ser elevados, pero muchos no quieren pasar en las tentaciones. Es normal que un cristiano tiene que pasar en las tentaciones, porque ahí es donde te clasifica que esta persona, esta mujer, este hombre, este joven es un hombre de Dios. A su nombre. Ahí es donde se tiene que clasificar. A su nombre. Que tú eres el hijo de Dios. Tú tienes que pasar en el proceso. Usted tiene que pasar en el proceso. Cualquier persona que ha sido llamado tiene un proceso que pasar. Aleluya. Porque si tú no eres llamado, tú no puedes pasar eso. La Biblia dice que muchos son llamados y pocos escogidos. El escogido tiene que pasar en un proceso. Por eso tú vas a ver en tu vida, aún en el momento que tú dices que ya estoy bien, ahí es donde aparece el diablo. Pero déjame decir que el diablo apareció aquí por el nombre del diablo. Pero tu hermana puede ser tu tropiezo. A su nombre. Pero no significa que tu hermana es el diablo, sino que lo que está detrás de ella es lo que tú tienes que resistir. Aleluya. Porque el diablo no va a aparecer con la cola, ni va a aparecer con cuernos. El diablo va a aparecer como tú y yo. ¿Cómo? A través de las cosas que yo te voy a hacer. Pero déjame decir que no me odies, porque hay algo que está detrás de mí, que me está empujando para que yo te haga esas cosas. Pero de veces en cuando también Dios nos suele poner a pruebas. Tú pasó en esto, porque Dios también sí que dejó para que Él viene a pasar en ese proceso. Aleluya. Porque Él sabía que Jesús podía con el proceso. Así también Dios te puede hacer para dejarte para que vienes a pasarte en el proceso. Y en este proceso, ahí es donde está tu bendición. En este proceso, ahí es donde está tu elevación. En este proceso también, ahí es donde está tu derrota. Todo depende de tu posición. A su nombre.
Aleluya. Amén. ¿Y cuáles son las cosas que usted tiene que hacer? Tú como el siervo de Dios, amado de Dios, tú como el cristiano, usted tiene que soportar las tentaciones. Aleluya. Amén. Un elegido de Dios tiene que pasar en las tentaciones. ¿Por qué? Porque Cristo también lo pasó. La Biblia dice que una vez que Cristo pasó todo eso, Él dijo a Satanás: ¿sabes algo tú, Satanás? Ya te he dejado espacio. Ya te he permitido para que vengas a hacer todo lo que tú estabas haciendo conmigo. Pero ¿sabes algo? Yo te voy a enseñar. Ya lo has hecho y has venido haciéndolo, pero yo te voy a ordenar ahora a que te alejas de mí. Aquí tú no vas a volver a pasar. A su nombre, Jesús dijo a Satanás: vete, Satanás. Aleluya. Amén. Yo sé que tú también lo puedes decir. Aleluya. Amén. Tú también puedes decir a Satanás que ya me has hecho todo lo que ya me has hecho. Tú ya has dejado para que yo no llegue a pasar en el proceso. Pero desde aquí yo te voy a ordenar: aléjate de mí, tú, Satanás. A su nombre. Gloria. Porque Cristo también lo. Vete tú, Satanás. Tú también lo puedes decir. Porque si nosotros somos los hijos de Dios, somos los pequeños dioses, dice la palabra de Dios. A su nombre. Gloria. Después de tantas cosas, el Señor Jesús dijo: solo a tu Dios servirá. Aleluya. Amén. Solo a Él adorarás. Satanás, yo no tengo tiempo de adorarte ni servirte. Porque aquella persona que me ha dejado pasar en este proceso, solamente a esta persona tiene que ser glorificado. Solamente a esta persona tiene que ser adorado. Así que, Satanás, aléjate de mí. Yo no sé si hay una situación que tú ya has pasado, que una vez que tú vienes a tener el alivio, aleluya, Amén. de la situación, tú sientes algo como si fuera te han sacado algo encima. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Pero hay un versículo que me toca mucho, donde está hablando, donde dice que ahí es donde vino la palabra de Dios en eso, en Isaías. Vamos a ver en nuestras Biblias en el libro de Isaías. Aleluya. Isaías también fue llevado en espíritu. Aleluya. Amén. Isaías 61. Vamos a ver que después de tantas cosas, después de tantas situaciones, después de tantos problemas, después de tanta cansancio, después de tantas cosas que ha pasado en tu vida, pero viene el reposo en tu vida. A su nombre. Gloria. Isaías 61 desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro,
a consolar a todos los enlutados. Versículo 3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Versículo 4 dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. A su nombre. Gloria. Amén. Muchas de las veces solemos usar ese versículo bíblico cuando predicamos afuera. Pero esto también nos toca a nosotros. Porque hay muchos que están en Cristo Jesús, pero no saben que ya tienen descanso. Escúchame bien. Todo lo que puede pasar en tu vida. Hemos dicho a la primera, es un proceso. Este proceso por el cual sí que te va a identificar el día de mañana que tú eres un hombre de Dios. Aleluya. Porque tú no puedes testificar lo que tú no has sufrido. Alguien testifica lo que ha pasado. Después de tantas tentaciones, Dios tuvo la victoria. Él tuvo traer el descanso para con tu espíritu. Esto es lo que está diciendo Isaías en ese lugar. Tú y yo somos gente que estaban en la cárcel. Porque antes de que tú y yo conocemos a Cristo, éramos presos del diablo. Éramos presos de la maldad. Éramos presos de la maldición. Pero una vez que Cristo llegó a nuestra vida, todo se cambió. Dile que mi hermana y tú ya no eres preso. Dile más. Tú ya no eres preso. Dios ya go. Solamente tú estás pasando en el proceso. A su nombre. Gloria. Solamente cierra tu boca. No hables mucho. Porque la persona que sabe lo que quiere alcanzar delante, no hable mucho. Solamente su mente y sus pensamientos está para alcanzarla. Y la segunda cosa es que tú tienes que tener mucha paciencia. Y la tercera cosa es que tú tienes que entregar a la gente para que te humille. Porque no solamente a ti que está pasando esto, Cristo también lo pasó. Así que si esto pasó con Cristo, tú también tienes que permitir para que esto pase en tu vida. Y la cuarta cosa, y es el último, es que tú tienes que pasar en las tentaciones. A su nombre. Gloria. Levántate.